Nunca vayas a la granja. Catalina, prométemelo. Y esas dichas con una intensidad que jamás había visto en Santiago, fueron una de las pocas exigencias que mi esposo me hizo durante nuestros 24 años de matrimonio. Siempre respeté su deseo, aunque la curiosidad me carcomía cada vez que mencionaba su infancia en aquella propiedad mexicana que había dejado atrás. Pero ahora Santiago ya no estaba. Un infarto fulminante se lo había llevado sin que nadie, ni siquiera yo, lo viera venir. A mis 52 años, me había convertido en viuda con una hija resentida y un vacío en el pecho donde antes vivía la certeza. Señora Mendoza, la voz del licenciado Winters me sacó de mis pensamientos. Estábamos sentados en su despacho de paredes de caoba, 2 semanas después del funeral. La muerte, reducida a papeles y firmas. Hay un último asunto. Deslizó una pequeña caja sobre el escritorio. Dentro había una llave de bronce antigua, atada a un llavero con forma de hoja de maple, y un sobresellado con mi nombre, escrito con la letra precisa de Santiago. ¿Qué es esto?, pregunté, girando la pesada llave en mi palma. Su esposo compró una propiedad en Guanajuato hace 3 años, según sus instrucciones. Usted solo debía ser informada de su existencia después de su fallecimiento. El licenciado ajustó sus lentes. La escritura ya está a su nombre. Los impuestos están pagados por los próximos 5 años. ¿Una propiedad en Guanajuato? Mi mente luchaba por procesar la información. Santiago no tenía propiedades fuera de nuestra casa. Se llama Rancho Los Arces. Al parecer, era su hogar de infancia, aunque la escritura muestra que cambió de manos varias veces antes de que él la recomprara. La Grande, el lugar que me había prohibido visitar, el lugar que hacía endurecer su rostro gentil cada vez que se mencionaba señora Mendoza. Hay algo más que debes saber. El licenciado bajó la voz. La propiedad se ha vuelto muy valiosa recientemente. Ya ha habido consultas sobre su disponibilidad. ¿Valiosa? Sí, pero según mi información se descubrieron importantes depósitos de petróleo en la región hace unos 18 meses. Su esposo rechazó múltiples ofertas de compañías petroleras. Mi cabeza daba vueltas. Santiago nunca mencionó petróleo, dinero, ni ninguna compra de propiedad. Vivíamos cómodamente con su salario de ingeniero y mi ingreso como profesora de literatura, pero no éramos ricos. ¿Cómo había podido comprar una granja y por qué mantenerlo en secreto? Abrí el sobre con dedos temblorosos. Mi querida Catalina, si estás leyendo esto, entonces te he dejado demasiado pronto. Lo siento. Hay tanto que debería haberte dicho, pero no pude enfrentar. La granja es tuya ahora. He pasado los últimos 3 años transformándola del lugar roto de mi infancia en algo hermoso, algo digno de ti. Sé que te hice prometer nunca ir allá. Te libero de esa promesa. De hecho, te pido que vayas solo una vez antes de decidir qué hacer con ella. En el escritorio de la casa principal hay una laptop. La contraseña es la fecha en que nos conocimos, seguida de tu apellido de soltera ante amo. Cata, a más de lo que jamás sabrás. Santiago, apreté la carta contra mi pecho, las lágrimas nublando mi visión. Incluso desde el más allá, Santiago estaba lleno de sorpresas. Necesito ver este lugar, dije finalmente. Por supuesto, asintió el licenciado. Pero debo advertirle, a la familia de Santiago en México ha impugnado el testamento. Sus hermanos alegan que no estaba mentalmente competente cuando recompró la propiedad familiar. Eso es ridículo. Santiago era la persona más racional que he conocido. Sin embargo, han presentado objeciones legales. Dado el nuevo valor de la propiedad, podría complicarse. Guardé la llave en mi bolso, una extraña determinación apoderándose de mí. Me voy a México, licenciado. 48 horas después, tras vuelos apresurados y un largo viaje por la campiña de Guanajuato, me encontraba ante imponentes portones de madera, marcados con Rancho Los Arces en hierro forjado. Más allá se extendía una propiedad mucho más grande e impresionante de lo que había imaginado. Colines ondelan, bosques de encinos tornándose dorados con el otoño, y a lo lejos, una gran casa de hacienda y varios edificios, todos recién pintados. Esto no era una granja familiar,
deteriorada. Esto era una hacienda. La llave giró suavemente en la cerradura del portón. Mientras conducía por el sinuoso camino de grava, mi corazón latía con anticipación y aprensión. ¿Qué secretos había guardado Santiago aquí? ¿Qué parte de sí mismo me había ocultado todos estos años? La casa principal era una impresionante estructura de 2 pisos con un amplio portal y grandes ventanales. Nada en ella sugería el dolor que Santiago siempre había asociado con su hogar de infancia. Este lugar había sido amado, restaurado, reimaginado. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave en la puerta principal. La cerradura hizo clic, la puerta se abrió, y crucé el umbral hacia el mundo secreto de mi esposo. A lo que vi dentro me hizo jadear, mis rodillas debilitándose mientras me aferraba al marco de la puerta. El vestíbulo se abría a un gran salón con vigas expuestas y una chimenea de piedra. Pero no era la arquitectura lo que me robaba el aliento, eran los caballos, no reales. Pero por todas partes miraba a exquisitas pinturas de caballos galopando a través de campos infinitos, esculturas detalladas, capturando su poder y gracia, fotografías de magníficas razas, enmarcadas en marcos negros simples, mi pasión de toda la vida, la única indulgencia que Santiago siempre había apoyado, pero nunca entendido del todo. Me rodeaba en una galería dedicada a mi Mayo R.A. Moran, y allí, sobre un escritorio junto a la ventana, con vista a pastizales infinitos, había una laptop plateada con una sola rosa roja, colocada sobre su tapa cerrada, antes de que pudiera dar otro paso. El crujido de llantas sobre grava anunció otra llegada. A través de la ventana frontal, vi una camioneta negra estacionarse detrás de mi auto rentado. 3 hombres salieron, todos con los inconfundibles rasgos Mendoza que Santiago había llevado. Estructuras altas, cabello oscuro, mandíbulas fuertes. A los hermanos Mendoza habían llegado, y por sus expresiones sombrías, no habían venido a dar la bienvenida a la viuda. A los hombres se acercaron a la casa con la zancada, confiada de personas que creían pertenecer allí. Rápidamente cerré y aseguré la puerta principal, mi corazón acelerado. A través de la ventana lateral, los vi detenerse en el portal, conferenciando entre ellos antes de que el Mayo R., una versión canosa de Santiago, con ojos más duros, golpeara fuertemente la puerta. Señora Mendoza, sabemos que está ahí, deberíamos hablar. Su voz llevaba el mismo acento mexicano que suavizaba el habla de Santiago cuando estaba cansado o molesto. Permanecí en silencio, alejándome de la puerta. La advertencia de Santiago sobre su familia siempre había sido vaga, pero enfática. Ahora, enfrentada a su inesperada llegada, el instinto me decía que fuera cautelosa. A los golpes vinieron de nuevo, más insistentes. Catalina, soy Roberto Mendoza, el hermano Mayo R. de Santiago. Estos son nuestros hermanos, Alejandro y David. ¿Estamos aquí por la granja? Por supuesto que sí. No estaban aquí por Santiago o para conocer a la esposa que su hermano había amado durante 24 años. Estaban aquí por la propiedad. Repentinamente, valiosa sí. Estás viendo esto y te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. Miré la laptop en el escritorio. Las respuestas que necesitaba podrían estar allí, no con los extraños en el portal. Ignorando los golpes cada vez más agresivos, me moví hacia el escritorio. Abrí la computadora e ingresé la contraseña a 05 millones. 51.998. Ramírez en la pantalla cobró vida inmediatamente, abriendo una carpeta etiquetada para Catalina. Dentro había cientos de archivos de video, cada uno nombrado con una fecha, comenzando desde 2 semanas atrás, el día después de su funeral, y extendiéndose un año completo. Hacia el futuro con dedos temblorosos, hice clic en el primero. El rostro de Santiago llenó la pantalla, no la versión delgada y pálida de sus últimos meses, sino saludable, vibrante, claramente grabado hace algún tiempo. Sonrió directamente a la cámara, esa sonrisa torcida que siempre hacía saltar mi corazón. Hola, Cata, sí, ¿estás viendo esto? Entonces, me he ido y has venido a la granja a pesar de mis años haciéndote prometer que no lo harías. Se rió suavemente. Debería haber sabido
que no podrías resistirte. Un nudo se formó en mi garganta. Incluso ahora, me conocía tan bien. He hecho un video para cada día de tu primer año sin mí. Un año de hacerte compañía mientras lloras. Un año de explicar todo lo que debería haberte dicho mientras estaba vivo. Los golpes afuera habían cesado. A través de la ventana pude ver a los hombres regresando a su vehículo sacando documentos. Conferenciando con expresiones severas en Santiago continuó hace 3 años. Me diagnosticaron miocardiopatía hipertrófica, una condición cardíaca que heredé de mi padre. Los doctores me dieron de 2 a 5 años. Elegí no decírtelo a ti, ni a Elena. No quería lástima. Y no quería que nuestros últimos años estuvieran ensombrecidos por la muerte. A la conmoción y la ira surgieron a través de mí. Había ocultado su diagnóstico, tomado decisiones médicas sin mí, me negó la oportunidad de prepararme, de atesorar nuestros momentos finales conscientemente. Sé que estás enojada ahora mismo, dijo, como si leyera mis pensamientos. Tienes todo el derecho de estarlo, pero espero que entiendas que tomé esta decisión por amor, no por Los hombres, afuera, estaban haciendo llamadas telefónicas ahora, paseándose por el camino de grava, con la energía frustrada del derecho frustrado. Cuando recibí mi diagnóstico, decidí usar el tiempo que me quedaba para crear algo significativo para ti. Siempre amaste los caballos, siempre hablaste de tener tierra algún día donde pudieras criarlos. Así que encontré el último lugar donde cualquiera esperaría que fuera, a la granja, de la que huya a los 18 años, jurando nunca regresar. Santiago se inclinó más cerca de la cámara. Lo que mis hermanos no saben es que compré legalmente la granja de nuestro padre antes de que muriera. El viejo estaba quebrado, después de años de negocios fallidos, bebiendo el dinero familiar. Me la vendió por una fracción de su valor, desesperado por efectivo, haciéndome jurar que mantendría el secreto de mis hermanos, quienes todavía pensaban que la heredarían algún día. Esto explicaba el desafío legal. Creían tener derechos sobre una propiedad que Santiago había comprado legítimamente. La granja estaba en ruinas cuando la compré, tan igual que cuando era niño, pero esta vez tenía los recursos para transformarla. Cada viaje de negocios de los últimos 3 años, estuve aquí supervisando renovaciones, construyendo algo para ti. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Santiago? ¿Le habrías contado la verdad a tu pareja? ¿O habrías guardado el secreto como él? Déjamelo en los comentarios afuera. Los hermanos se habían acercado a la puerta nuevamente. Esta vez, el mayor Roberto sostenía un documento contra la ventana para que yo lo viera al algún tipo de orden judicial. Mis hermanos vendrán por ella, continuó Santiago en el video, su expresión endureciéndose. Nunca quisieron la granja hasta el año pasado, cuando se descubrió petróleo en la región. De repente, la propiedad, sin valor, de la que se burlaron por comprar, era valiosa. Intentarán todo para quitártela. Uno de los hermanos estaba al teléfono de nuevo, su expresión triunfante, mientras terminaba la llamada. En el cajón inferior de este escritorio, hay una carpeta azul, con cada documento legal que necesitas. La granja es incuestionablemente tuya, me aseguré de ello. El rostro de Santiago se suavizó nuevamente. Pero Cata, si la conservas o la vendes, es completamente tu decisión. Construí este lugar para ti, lo llené de belleza para ti, pero no quiero que se convierta en una carga. Un vehículo subía por el camino, una patrulla de la Policía Estatal de Guanajuato. Los hermanos observaban su aproximación con expresiones satisfechas. Una última cosa, di yo, Santiago, en los establos encontrarás 6 caballos, todas razas que has admirado a lo largo de los años. El personal que contraté continuará cuidándolos, estés aquí o no. Son mi último regalo para ti. El video terminó, congelándose en el rostro sonriente de Santiago, mientras los golpes se reanudaban en la puerta, más autoritarios, esta vez. Señora Mendoza, Policía Estatal, necesitamos que abra la puerta, por favor. Con una respiración profunda, cerré la laptop. Recuperé la carpeta azul del cajón y fui a enfrentar lo que viniera. Mientras alcanzaba la manija de la puerta, mi teléfono sonó. Elena, nuestra hija, llamando desde Ciudad de México. Dudé. Luego contesté. Elena,
Ahora no es buen momento, mamá. Su voz estaba tensa de ira. ¿Por qué no me dijiste sobre la granja de papá o el petróleo? Sus hermanos acaban de llamarme, afraciendo en acuerdo, justo si les ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué demonios está pasando? Así que ya habían contactado a mi hija. La realización encendió algo protector y feroz dentro de mí. No solo venían por mí, estaban tratando de manipular a mi hija en duelo. Te explicaré todo más tarde, prometí, observando al oficial de policía intercambiar palabras con los hermanos. Pero Elena, no firmes nada, no aceptes nada. Estos hombres no son nuestros amigos. Mamá, si hay dinero involucrado, esto no es sobre dinero, interrumpí, sorprendiéndome con la convicción en mi voz. Esto es sobre lo que tu padre quería. Por favor, confía en mí en esto. Después de un momento de silencio suspiró. Está bien, pero llámame en cuanto puedas. Colgué y abrí la puerta para enfrentar a un joven oficial de policía flanqueado por los 3 hermanos Mendoza, cuyas expresiones iban desde presumidas hasta abiertamente hostiles. Señora Mendoza, soy el oficial García. Estos caballeros tienen una orden judicial solicitando una inspección de la propiedad como parte de una disputa de herencia en curso. Sonreí con calma, canalizando la fuerza que Santiago siempre había admirado en mí. Por supuesto, oficial, pero primero creo que debería ver estos. Extendí la carpeta azul que contenía la documentación de Santiago. Mi esposo anticipó exactamente esta situación. El hermano mayor Roberto dio un paso adelante con un gesto desdeñoso. Las disputas de propiedad familiar son complicadas. Oficial, mi cuñada está comprensiblemente emocional y confundida. En realidad, interrumpí, no estoy ni emocional ni confundida. Soy una viuda parada en una propiedad que legalmente me pertenece, enfrentando a 3 extraños que resultan compartir el ADN de mi difunto esposo. Me volví hacia el oficial y agradecería si revisara estos documentos antes de permitir que alguien entre a mi propiedad. El oficial tomó la carpeta, su expresión neutral, mientras examinaba el contenido. Los hermanos Mendoza intercambiaron miradas, su confianza vacilando visiblemente por primera vez. Estos parecen estar en orden, señora Mendoza, dijo el oficial García, después de varios minutos. Escritura clara, declaraciones notariadas correctamente, incluso registros bancarios certificados de la compra original. Se volvió hacia los hermanos. Caballeros, no veo fundamentos para forzar una inspección. Hoy, en el rostro de Roberto se enrojeció de ira. Esto es indignante. Esa mujer no tiene derecho. Esa mujer, interrumpí con calma, es la esposa de Santiago Mendoza y tengo todo el derecho de estar aquí. Mientras los hermanos se retiraban renuentemente a su vehículo, seguidos por el oficial apologético, sentí una extraña sensación de pérdida y descubrimiento. El esposo que creía conocer completamente había guardado secretos, algunos dolorosos, otros asombrosamente hermosos. Ahora enfrentaba una elección: retirarme a la seguridad de mi vida familiar o entrar completamente en este legado inesperado y la batalla que venía con él. Cerré la puerta. Caminé de regreso al escritorio y abrí la laptop nuevamente. El video de mañana esperaba, y con él, más piezas del hombre que había amado, y apenas estaba comenzando a entender completamente. Afuera, los hermanos Mendoza podrían haber perdido esta escaramuza, pero sus expresiones, mientras se alejaban, dejaban una cosa abundantemente clara. La guerra por el rancho Los Arces apenas había comenzado. Pasé esa noche en la casa de Santiago. No, nuestra casa, rodeada de la evidencia de su trabajo secreto de amor. El sueño me eludió, mi mente dando vueltas con revelaciones, la enfermedad oculta de Santiago, la granja transformada, la determinación de sus hermanos de reclamarla, y los cientos de mensajes de video esperándome en la laptop. Al amanecer, exploré la propiedad adecuadamente por primera vez. La casa principal era una obra maestra de restauración, mezclando elementos originales de hacienda con comodidades modernas. Cada habitación reflejaba una consideración cuidadosa de mis gustos, desde la biblioteca, llena de primeras ediciones, de mis novelas favoritas, hasta el salón de sol,
con vista a los pastizales del este, perfecto para el café de la mañana. Pero fueron los establos los que realmente me quitaron el aliento. Como prometido en el video de Santiago, 6 magníficos caballos ocupaban los establos impecables, un andaluz, un frisón, 2/4 de milla, un pura sangre y un manso Appaloosa, que relinchó suavemente cuando me acerqué. Buenos días, señora Ann. La voz me sobresaltó. Un hombre de unos 60 años emergió del cuarto de arreos, limpiándose las manos en un trapo. Soy Manuel. Su esposo me contrató para administrar los establos. Catalina Mendoza, respondí, extendiendo mi mano, aunque sospecho que ya lo sabía. Asintió, una sonrisa gentil arrugando las esquinas de sus ojos. El señor Mendoza hablaba de usted a menudo durante sus visitas. Decía que tenía una forma natural con los caballos que él nunca logró adquirir. Conocía bien a mi esposo. Manuel dudó, también como él permitía que alguien lo conociera, supongo. Estuvo aquí cada mes durante los últimos 3 años, supervisando todo personalmente. Nunca delegaba una decisión si podía tomarla él mismo. Eso sonaba como Santiago, metódico, práctico, atento a los detalles. El frisón negro, allí, continuó Manuel, señalando hacia un magnífico semental que nos observaba con ojos inteligentes. Ese es Medianoche. Su esposo pasó meses rastreándolo específicamente. Dijo que le recordaba un caballo en una pintura que usted amaba a mi corazón. Se apretó la pintura de Stubbs, de un caballo negro, contra un cielo tormentoso. La había admirado en un museo hace 20 años, y Santiago lo había recordado. Si esta historia te está llegando al corazón como a mí, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que necesite escucharla. ¿Mi esposo alguna vez mencionó en su salud?, pregunté, insegura de cómo formular la pregunta. Una sombra cruzó el rostro curtido de Manuel. No directamente, pero estos últimos 6 meses empujó más fuerte. Trabajó más horas, agregó más características a la propiedad, como un hombre corriendo contra un reloj que solo él podía ver. Durante las siguientes semanas, mientras el otoño pintaba el paisaje en tonos brillantes, me sumergí en los videos de Santiago y los secretos del rancho Los Arces. Cada día traía nuevas revelaciones, no solo sobre la propiedad y su valor oculto, sino sobre el hombre con quien había compartido mi vida. Descubrí que Santiago había documentado meticulosamente décadas de prácticas comerciales cuestionables de sus hermanos en evasión fiscal, tráfico de información privilegiada, malversación de fondos de clientes, suficiente evidencia para arruinarlos profesionalmente si salía a la luz, todo guardado en un búnker oculto debajo del granero. Su sala de guerra, como la llamaba Manuelan. También descubrí la verdadera extensión de los depósitos de petróleo. No estaban bajo la sección oriental, donde todos perforaban, sino bajo los acres occidentales aparentemente, sin valor, que sus hermanos habían excluido convenientemente de su propuesta de división. En Elena llegó desde Ciudad de México 3 días después de mi enfrentamiento con sus tíos. Al principio, estaba enojada por los secretos de su padre, herida por haber sido excluida. Pero mientras veíamos juntas los videos de Santiago, su resentimiento se transformó en comprensión. Papá realmente pensó en todo, ¿verdad?, dijo una noche, mientras veíamos el atardecer desde el portal. Conocía a sus hermanos, respondí. Sabía que vendrían por esto una vez que él se fuera. Nos preparó para una guerra que yo ni siquiera sabía que se avecinaba. Esa guerra llegó a su punto crítico 2 semanas después. Los hermanos Mendoza regresaron, esta vez con ejecutivos petroleros y un equipo legal completo. Llegaron esperando intimidar a una viuda ingenua para que aceptara su oferta de división. En cambio, los recibí en el comedor formal con mi propio equipo y mi abogado, representantes de una compañía petrolera competidora que había contactado, y toda la documentación del búnker de Santiago desplegada como munición. Caballeros, dije, de pie en la cabecera de la mesa, mientras sus rostros confiados se desmoronaban ante la evidencia de sus crímenes pasados. Tienen 2 opciones: retirarse permanentemente de cualquier reclamo sobre esta propiedad, o ver estos documentos entregados a las autoridades financieras mexicanas. Roberto trató de fanfarronear, Alejandro de negociar, David de apelar a los lazos familiares, pero
Yo me mantuve firme, canalizada por la fuerza que Santiago siempre había visto en Mian. Al final, se fueron derrotados, legalmente obligados por un acuerdo de conciliación que mi abogado había preparado por adelantado. El rancho Los Arces era mío, completa e incuestionablemente, pero la revelación más impactante vino después, en una carta final que Santiago había dejado para sus hermanos. Revelaba un secreto que su padre había guardado. Tenían 2 medios hermanos, más de los que nunca supieron, hijos de una relación que su padre había mantenido en secreto durante décadas, hermanos que compartían sus marcadores genéticos raros y tipo de sangre. Santiago había descubierto su existencia mientras investigaba su propia condición cardíaca. Los había rastreado, verificado su compatibilidad médica, pero nunca los había contactado. En cambio, había guardado esa información como protección final para Elena y para mí, sabiendo que Roberto eventualmente necesitaría un trasplante debido a la misma condición genética. Tu padre, le dije a Elena, mientras procesábamos esta última revelación, nos protegió incluso de cosas que no sabíamos que necesitábamos protección. 6 meses después de la muerte de Santiago, me paré en el estudio de arte que había creado para mí. La luz del norte, entrando a través de ventanas del piso al techo, después de décadas lejos de la pintura, finalmente había vuelto a tomar el pincel. Mi pasión reavivada por la libertad que Santiago me había dado, en el caballete. Había un lienzo grande, una pintura que capturaba no solo el rancho Los Arces como existía ahora, sino capas de su historia, la granja abandonada que Santiago había comprado, el hogar de infancia del que había huido, y debajo de todo, la tierra antigua que había presenciado generaciones ir y venir. Mamá, dijo Elena, estudiando la pintura terminada, es el legado de papá y el tuyo, entrelazados. No, la corregí suavemente, el legado no es la propiedad, o el dinero, o incluso las pinturas. Es la posibilidad. Tu padre me dio la libertad de convertirme en quien siempre fui destinada a ser, sin limitaciones. Esa noche, mientras veía el video número 365 de Santiago, su mensaje final, grabado un año antes, sus palabras resonaron con una verdad que había llegado a entender completamente: el rancho, los caballos, el estudio de arte, no son la herencia, son solo las herramientas. La verdadera herencia es la posibilidad, la oportunidad de volverte más plenamente tú misma, sin restricciones. Vive, mi amor, en créanse libre. Ese es mi último regalo para ti. El rancho Los Arces, una vez prohibido, se había convertido en tierra sagrada. No un lugar de secretos y dolor como Santiago lo había conocido, sino un santuario de posibilidad. Su regalo final y más grande, los depósitos de petróleo proporcionarían seguridad financiera por generaciones, pero con mi insistencia en métodos de extracción sostenible, la granja evolucionaría según nuestro cuidado, y yo continuaría creando belleza en el mundo a través de talentos recién redescubiertos. Santiago había transformado su prisión de infancia en mi santuario, su pasado doloroso en mi futuro prometedor. Me había conocido mejor de lo que me conocía a mí misma. Había visto a la artista dormida, todavía viva dentro de la maestra práctica y madre, devota en que me había convertido. En el prohibido se había convertido en lo apreciado. El secreto se había convertido en lo celebrado. Y yo, Catalina Mendoza, me había convertido en la guardiana de un legado construido, no sobre obligación o sangre, sino sobre la base más pura de todas: amor, libremente dado y gratamente recibido. Hasta mañana, mi amor, decía Santiago al final de cada video. Hasta mañana, susurraba yo de vuelta, sabiendo que aunque los videos eventualmente terminarían, el futuro que estaba creando, inspirado por su ejemplo, pero moldeado por mi propia fuerza emergente, apenas comenzaba. ¿Crees que Santiago hizo lo correcto al ocultar su enfermedad? ¿O debería haber confiado en Catalina desde el principio? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para redescubrir quién eres realmente.